Qué día más hermoso, pero para muchos hogares también ha sido un día de tormenta. Todo El Salvador ha sido bañado por lluvias torrenciales toda la noche. Aún así sigue siendo hermoso. Buenos días, familia. Buenos días a todos. Hoy muchas personas estarán padeciendo la consecuencia de las inundaciones, puesto que viven en lugares vulnerables, a la orilla de los ríos, casas inundadas, o quizás allá en el Bajo Lempa hay demasiada inundación también. Temprano en la mañana, quizás a las 4 de la mañana, también mi casa se inundó. Si no me levanto, el resumidero en el patio de mi casa hubiera totalmente inundado la casa porque estaba tapada. Y le dije a Dios: Padre, gracias por el domingo, pero ya párale, Señor. Deja, Señor, que salga el sol, que pare la lluvia. Ayúdanos, Padre. Padre, gracias por el día y por la tormenta, Señor. Eres un Dios soberano. Y, Señor, nos encomendamos nada más a tu gran amor y tu misericordia. Amén. Acuérdate de tus hijos. Sí, Señor. Que no padezcan, Señor, que no sigan padeciendo. Amén, Padre. Que no vayan a decir trasapaleada, corneada, Señor. Sino por el contrario, puedan alabarte en el sufrimiento y en la alegría, Dios. Amén. Bendícenos, Padre. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Esta mañana el Señor me ha preparado para poder predicar de su palabra. Y el tema de ahora es que el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que Él predicó al principio de su ministerio, hace más de 2000 años, en la tierra hermosa de Jerusalén. Y quiero que me acompañes también en las Sagradas Escrituras, en el libro de Romanos, capítulo 5, vamos a leer del 1 al 5. Ellas comienzan a decir: ¿Tienes la Biblia? Si no la tienes, te voy a suplicar que por favor, mucho oído. Dice el Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque ha sido derramado el amor de Dios por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias por darnos consuelo, por levantarnos, por darnos ánimo, por dirigirnos, por darnos la luz, la salida para cuantas cosas hayan de pasar, Señor. Cúbrenos con tu preciosa sangre. Sí, Señor. Y guárdanos en el hueco de tu mano, Señor, para que estemos a salvo de cualquier amenaza. Sí, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Oramos, Dios, para que nos guíes a las profundidades de tu palabra y podamos encontrar en ellas alimento nutritivo para nuestra alma. Danos, Señor, de tu Hijo amado. Danos de su palabra, Padre. Sí, Señor. Por Cristo oramos. Amén. 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 El reino anunciado por Cristo
como Él lo dijo desde el principio en Mateo 4:17, podemos detectar que Jesús desde el principio anunció su reino aquí en la tierra. No dijo, mi reino es de otro mundo. El reino de Dios, su señorío es en cada persona. Por eso es que persiguieron tanto a los cristianos de la primera era, porque creyeron que era una amenaza para el emperador romano, porque ellos anunciaban el reino de Dios. Y Herodes igual cayó en el engaño por su egoísmo de conservar su trono. Mandó a asesinar a muchos, a miles de niños, pocos días después de haber nacido el Señor Jesús allá en Belén. Por eso aún todavía se celebra el Día de los Inocentes, de los Santos Inocentes, en algunas partes del mundo, en honor a esos niños asesinados por causa del criminal o archigenocida Herodes. La gente tembló, el mundo tembló. El reino de Dios había comenzado aquí en la tierra. Y el Señor Jesús, cuando inició su ministerio, a los 30 años de edad, dijo en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos. Fíjate que separados de Dios, muchos estábamos en la condición de ser enemigos de Él. Sin embargo, por medio de Cristo hemos sido reconciliados por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por la vida de su Hijo. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo causó un impacto tal de que la vida de las personas, en la vida de ellas, nunca más iba a ser la misma, pues Él es la oportunidad de tener una vida nueva. Y de eso, y en ese marco se pone el reino de Dios. El reino se estableció, amados, para ti y para mí, aquí en la tierra, disponible para todo aquel que creyere. El reino ya está realizado aquí. Desde que el Señor Jesús nació, fue anunciado. Y cuando inició su ministerio, fue trasladado a todos aquellos que querían vivir bajo el señorío de Dios, obedientes a la palabra de Jesús, ya viviendo en el reino del Señor. Así que eso ya está realizado. Y lo explica en el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 13, el cual dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Así estábamos antes, bajo las tinieblas. Y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Así que no nos dio un castillo, no nos dio una ciudad amurallada, no nos dio una corona física, no nos vistió con un manto que nos acreditara como tal para tener autoridad de ser reinantes aquí en la tierra, sino que Él vino a reinar en nuestros corazones. Así que cuando Pilato le pregunta, ¿dónde está tu reino? Pues Pilato estaba pensando en un reino físico. Y no es físico, el reino de Dios es espiritual. Amén. En su segunda venida, pero eso es posterior, en su segunda venida, en su segunda fase de la segunda venida, Él vendrá a establecer su reino aquí en la tierra, ¿verdad? Y pondrá gobernantes en las diferentes naciones alrededor del mundo. Entonces Jesús va a gobernar sobre la tierra, va a poner su reino físico, pero el reino ya ha sido establecido en cada persona que ha creído en el Mesías, que ha creído en su obra, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Verbo encarnado, que Él, el Señor Jesús, es Dios. Y quien lo niegue,
está sobre juicio. Yo no soy juez. Dios es el que estableció ese juicio. Quien lo niegue ya se condenó a sí mismo. Así que Colosenses lo deja bien claro. Porque él dice, nos ha librado. ¿De qué nos ha librado? De la esclavitud del pecado, de la maldad, de las tinieblas, de aquel que tenía el señorío sobre la muerte, el príncipe de las tinieblas. Así que el reino de Dios es un reino efectivo para toda aquella persona que lo hace suyo. No es un Dios a su manera, no es un Jesucristo que puede ser manipulado a nuestro antojo o pedirle solamente cuando tengo necesidad, sino porque Él siempre ha establecido que su señorío depende de una relación personal con Él. De manera de que nosotros caminamos bajo su ejemplo y su palabra. Tenemos una riqueza espiritual para ser transformados por medio de nuestra voluntad y poder que Dios nos ha dado a través de su Santo Espíritu que mora aquí en nuestro corazón, porque somos templo y morada de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si te consideras de esta manera, bendito seas, amado oyente, hermana y amigo. Bendito seas, porque el Señor está transformando tu vida, pero tienes que caminar en obediencia. Obediencia es la clave para habitar en el señorío de Dios. Obediencia. Si desobedeces, de nada sirve que te llames cristiano. Te engañas a ti mismo si no obedeces. Te engañas a ti mismo creyendo de que con asistir a la iglesia y con solamente escuchar prédica ya estuvo. No, mis amados, para nada, en absoluto. Porque el reino de los cielos no es comida ni glotonería. El reino de los cielos es obediencia para caminar en la voluntad de Dios. Amén. Caminar en sus mandamientos, mis amados. Hay un pasaje cuando el Señor Jesús está siendo crucificado y en las últimas, ¿te acuerdas que estaban junto a él y a cada lado dos crucificados que eran unos delincuentes? Y uno de ellos le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, cuando estés con tu Padre. Esto está en Lucas 23, del versículo 42 al 43. Y Jesús le contestó, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso fue lo que le dijo el ladrón. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mira qué curioso que no le dijo estarás en el reino. Es curioso, ¿verdad? Sí, es curioso. Y literalmente Lucas lo dice de esa manera. De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde está el paraíso? Entonces, ¿cuál es el reino de los cielos? Son dos cosas totalmente diferentes. El ladrón quería ir al reino, pero Jesús le ofreció únicamente el paraíso, porque el reino ya estaba ahí. Estaba frente a sus ojos. Y ese hombre recibió el reino sin saberlo. Solo creyó en el Mesías, creyó que el que estaban crucificando para muerte, él era el Hijo de Dios. Y creyó. Aquí es donde muchos teólogos y presuntos conocedores de la Biblia se equivocan. Porque dicen que la salvación es por obras. Pero aquí Jesucristo está aplicando Efesios 2:8. Que la salvación es por gracia. Sí, no tenemos que hacer absolutamente nada, aunque te parezca increíble y absurdo, porque estas cosas no van con la lógica del pensamiento humano. Esta es la lógica de Dios. Y por eso cuesta entender por qué Dios es tan soberano para perdonar hasta los archicriminales que se arrepienten. Mateo 4:17
en él podemos ver cómo Jesús dice primero, arrepentíos, porque el reino de los cielos se os ha acercado. Aquí está para todo aquel que cree. Así que, amados, ese Jesús crucificado frente a los delincuentes era el mismo Dios. Es el Verbo encarnado en la persona de Jesucristo. Es la segunda persona de la Trinidad. El paraíso, según la Biblia, es totalmente diferente. El reino ya está en el creyente cuando él cree. Cuando tú y yo creemos que Jesús es el Rey del universo, ya estamos en el reino. Y estamos ahí por gracia, como lo anuncia Romanos. Así dice, justificados pues por la fe, tenemos ahora paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes porque hemos creído. Y nos gloriamos, dice, en la esperanza de ¿qué? De la gloria de Dios. Ese es el reino del Señor. Y ya aquí disponible, hecho realidad en tu vida, siempre y cuando tú creas y camines en obediencia. Porque de nada sirve que presumas creer si no caminas en obediencia. Eso no es ser cristiano. El cristiano es el que sigue los pasos de nuestro Señor Jesucristo y es obediente y hace suya la palabra de Dios cuando la escucha. Así que escuchar a Dios significa obedecer su palabra. Si no caes en la religiosidad de creer que basta con un Padre Nuestro y un Ave María y que vas a comulgar y ya estuvo. No te engañes a ti mismo. No estás en el reino de Dios. Sin embargo, el delincuente que estaba justamente crucificado al lado de Jesucristo, él sí ya estaba en el reino de Dios. Y tú puedes decir, pero ¿cómo no experimentó ningún cambio en su vida? Por supuesto que sí, a partir de su credibilidad en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ya no sabemos más de él, si fue fiel o no fue fiel, si fue obediente o no fue obediente. Yo creería, mis amados hermanos, que él, si hubiera tenido la oportunidad de vivir, hubiera caminado en obediencia. Conoció al Mesías en persona. ¡Qué poder tan grande! ¡Qué bendición! La Biblia lo afirma. El lugar donde van sus hijos, los hijos de Dios, es el lugar de la muerte física. Ese es el paraíso. El seno de Abraham. Allí iban todos. No iban al infierno. Todos los siervos de la antigüedad, del Antiguo Testamento, que Dios llamó y Dios, ahí está Moisés, está Abraham, ahí está Noé, ninguno de ellos, a excepción de Noé, y a excepción de Enoc y Elías, que fueron arrebatados. Pero de ahí ninguno de ellos ha subido al cielo, ninguno de ellos, porque el Señor Jesucristo es primicia de los resucitados. Así que una vez que Él murió, fue enterrado y al resucitar el glorioso domingo, dice las Sagradas Escrituras que mientras Él resucitaba, ¿sí? Él descendió, ¿verdad? Y se llevó cautiva a la cautividad. ¿Cuál era la cautividad? Los que estaban en el seno de Abraham, esperando al Mesías. La gloriosa resurrección del Mesías, para que entonces pudieran subir al cielo juntamente con él. Efesios 4:8, pero te lo voy a leer mejor desde el verso 6. Tenemos un Dios, verso 6, capítulo 4 de Efesios. Dice, hay un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, ¿oíste bien? La gracia, o sea, el regalo, conforme a la medida del don de Cristo. Todos hemos recibido un don sobrenatural
Todos. Es parte de los regalos preciosos de ingresar al reino de los cielos. De hecho, tú y yo, que hemos creído, ya estamos en el reino, en el señorío de Dios, y ha dado dones a nuestra vida para que esos dones los pongamos en función del desarrollo espiritual de la iglesia, de los demás hermanos. Aquellos que tienen el don de profecía, aquellos que tienen el don de predicación, el don de ser maestros, todos ellos, amados, se les dio no para que se vanagloriaran. No fue un regalo nada más para que lo tuvieran ahí guardado bajo un baúl, sino para ponerlo al servicio de los demás. Continúa diciendo el verso 8 en el capítulo 4 de Efesios, por lo cual dice, ahora sí, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Ahí está. Así que el reino de Dios se refleja en nuestras vidas. Tenemos dones, tú tienes dones. Desde que te entregaste, y si hoy tú recibes y encuentras en esta palabra de Dios la oportunidad de ingresar al reino de Dios y de recibir ese regalo precioso, hoy mismo recibirás dones. Y hoy mismo, así como dice al final el versículo 5 de Romanos, al final, no es al final, sino que al final del verso 6 dice, porque Cristo dice, perdón, el 6. Romanos 5, 6. No, es el 5, perdón, no es el 6. Y la esperanza no avergüenza, porque el hombre de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese regalo precioso, que Dios habite en tu vida, en tu cuerpo, en tu corazón, en todo tu ser, es lo que te da la certeza de que el reino de los cielos se te ha entregado. Es hoy, mis amados. Amén. Eso fue lo que le quiso decir y explicar al delincuente que estaba crucificado a la par del Señor Jesús. Pero le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, porque a él se lo iba a llevar primero. No había resucitado. Él se lo iba a llevar primero al seno de Abraham. Ese es el paraíso, donde estaban todos los llamados, todos los siervos del Señor, todos los fieles. Ahí estaban aguardando, esperando la gloriosa resurrección para que esa cautividad fuera llevada cautiva a los cielos. ¡Qué hermoso! ¡Qué precioso! Vemos ahora claro cuál es el reino de Dios y dónde está. ¿Te queda clarísimo? Porque algunos no lo tienen claro. Yo lo veo claro. Esperaría que tú también lo tengas claro, hermano, amado hermana y hermano y distinguido amigo que me escuchas. Nunca estas personas que no han creído lo han oído quizás. Y si no lo han oído, tampoco lo han creído. Así que el reino de los cielos es hoy, que no te quepa ni la menor duda. Pues de otra manera, estaríamos muertos en nuestros pecados, deambulando en nuestra vida, pensando que la estamos haciendo, pero cuando nos enfrentamos a la muerte, y que es obvio que todos vamos a llegar a la muerte, después de allí no hay ninguna esperanza para aquel que no ha creído. ¡Ninguna! No hay tal purgatorio, ni aunque te recen 9 días. El reino de los cielos está disponible para aquellos que creen en vida. Es hoy en vida. Así lo declara la Escritura. Así que mientras tanto no creas, no tienes el reino. Y no puedes caminar tampoco en la fe porque no conoces la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Tienes que conocerla para disfrutar hoy en vida de esta gracia que tenemos por la gloria de nuestro Señor Jesucristo a través de nuestra fe. Así que Efesios 4:7 lo explica muy bien. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esa gracia es lo que nos hace estar en el reino de los cielos. Cristo regresa al cielo después
de su batalla aquí en la tierra, cuando venció a la muerte, con los trofeos de su gracia y de gran victoria que ganó en la cruz. Regresa a los cielos. Y allí, amados, todo aquel que es fallecido y creyendo en Cristo va directamente a los cielos. Ahora sí, Amén. porque Cristo ya resucitó. Él es primicia de la resurrección. Es el primero, pues. Gracias a Dios que a través de Jesucristo nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales. Efesios 1:3 lo aclara muy bien, pero principalmente gracias a Dios nos ha dado el mayor don que un enemigo de Él pudo recibir, que es la gracia de la salvación. Hazle honor a esto que Dios te ha dado. Vivimos en el reino de los cielos. Yo quiero, antes de terminar, que alabemos a Dios, que le cantemos este canto precioso. Que da oportunidad Alma de cantarle mía, lindamente. bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es, como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Sale el sol, un nuevo día es tiempo de adorarle otra vez. No importa el pasado o lo que esté por delante. Puedo cantar hasta que salga el sol. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es, como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Lento para irarte, grande. Linda alabanza. en amor. Si te la puedes, cántala con nosotros. Su nombre es grande y tierno es tu ser, por lo que eres y por lo que harás. 10,000 razones para alabar. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es, como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Cuando venga el día en que mis fuerzas falten y llegue el tiempo de partir de aquí, mi alma te adorará sin fin. Por 10,000 años y en la eternidad. Oh, alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es, como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. Gracias, Señor, por esta gracia que nos has dado por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Sí, Dios. Gracias por
desde ya, Señor, desde el momento en que creímos habernos incluido en tu reino, Dios. Sabemos que tu reino constituye un señorío en nuestras vidas. Sí, Padre. Tú eres nuestro Señor, Señor, Gracias. lo declaramos. Sí, Dios. Tú gobiernas en nuestras vidas, te obedecemos, Dios. Amén. Y los que aún no obedecen, yo te insto a que lo hagas tu Rey, lo hagas tu Señor de señores, Amén. para que realmente reine en tu vida y el reino de los cielos te bendiga y te dé dones y todos los tesoros que sobreabundan, no solamente aquí en la tierra, sino también en el cielo. Amén. Tu vida no puede ser una vida tirada al cesto de la basura. Renunciamos, Señor, a las tinieblas, renunciamos al demonio, Señor, renunciamos a la maldad. Sí, amén. Señor, reprochamos la maldad. Te pedimos, Dios, que cubras con tu sangre a todo aquel que en ti cree, Dios, para poder ingresar y vivir bajo tu señorío, Dios. Amén. Te alabamos y te bendecimos. Sí, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por estar con nosotros, por conectarte. Quiero aprovechar la oportunidad para desearte lo mejor de este domingo y de esta semana, por supuesto. Y que Dios te haya realmente bendecido en tu corazón al escuchar esta predicación. Amén. Dios te haya hablado, así como nos ha hablado a nuestras vidas, y tener la certeza de que Dios gobierna. El reino de Dios está aquí en nuestros corazones, Amén. que modula nuestra conducta y nuestro carácter y nuestra forma de pensar. De manera que tu vida es una vida totalmente nueva. Nueva criatura eres Amén. en el Señor. Bendiciones. Hasta luego. Gracias, Mari, por apoyarnos en este servicio. Y te invito para el próximo miércoles a las 7 de la noche a estar con nosotros. Amén. Conectémonos para aprender de Dios. Hasta pronto. Bendiciones.